La revista de Opinión Democracia. Iniciamos la jornada de entrevistas con el general Patricio Carrillo, ex ministro del Interior, ex comandante general de la Policía Nacional. General Carrillo, muy buen día. ¿Cómo debe enfrentarse en este momento donde hay necesidad de fortalecer la institucionalidad, de lograr la unidad nacional frente a la crisis de violencia e inseguridad, y en donde actúan la fuerza pública, Fuerzas Armadas y en apoyo a la Policía Nacional? General Carrillo, muy buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo a todos quienes nos escuchan esta mañana. Mire, Miguel, sí. Yo creo que la visión política del Estado ecuatoriano debe enfocarse en al menos tres ejes para corregir el tema de la seguridad ciudadana. El primer eje es el eje de defensa, indiscutiblemente, que tiene eso una amplia perspectiva en el rol de Fuerzas Armadas, en el control de frontera, en el control del espacio marítimo y en el control del espacio aéreo. El segundo eje pasa por lo que corresponde a los ámbitos multidimensionales que tienen que ver con el ser humano. Engloba la seguridad ciudadana, engloba la seguridad pública, engloba la política criminal, la inteligencia criminal que tiene que existir indiscutiblemente, y un tercer eje que pasa por la gestión de riesgos. Esto, en el caso del Ecuador, ya se lo tenía construido en un gran plan nacional de seguridad integral con visión al año 2030, elaborado en el año 2019. Y lo veníamos trabajando desde el ministerio con los municipios, porque es fundamental el enfoque local. Eso creo que se ha dejado por un lado. El Ecuador tiene gravísimos problemas de ingobernabilidad, pero para mí es una ingobernabilidad planificada. Es un mecanismo que están utilizando desde la oposición y que en un tema tan delicado como la seguridad lo han politizado. De ahí encontramos nosotros acciones desde los poderes del Estado que no equilibran, sino más bien generan esta ingobernabilidad. Segundo, creo que hay un fenómeno indiscutible de impunidad ante los delitos más graves que se cometen en el país. Los delitos que por excelencia son dolosos son los que quedan en mayor impunidad. El caso de delitos contra la fe pública, como los ligados a corrupción, como el peculado, y los que atentan contra la integridad de las personas, especialmente el sicariato. Para poner un dato nada más en contexto, Miguel, el año anterior cerca de 4.600 muertes violentas, menos del 10% se han identificado responsables, es decir, 460 personas son responsables de homicidios, y de esos menos del 3% alcanzan sentencia. Entonces, en el país ese mecanismo, ese indicador es absolutamente negativo en términos de corregir y de disuadir. Y creo que esta impunidad también abarca en temas de peculado, en temas de incumplimiento de sentencias y de baja recuperación de capitales que han sido involucrados en sobornos, que han sido involucrados en diferentes mecanismos que no se pueden. Inclusive los que pertenecen a economías ilegales de crimen organizado, que no se los puede retirar de quienes tienen esos recursos y que con eso buscan poder, no solamente poder criminal a través de la fuerza, sino también poder político para ralentizar la política pública. Es parte de la ingobernabilidad. Entonces, si no corregimos estos temas, si no dejamos a un lado el odio y la venganza, si no despolitizamos, en términos de política pública, es complicado realizar esta gran unión, esta gran alianza, esta gran coalición que hoy se necesita para construir un mecanismo que nos permita ser más resistentes a la delincuencia común que se encuentra hoy masificada y a la presencia del crimen organizado. General Carrillo, usted ha citado algunos puntos fundamentales. ¿Cómo debiera acompañar? Primero, liderando el Ejecutivo con las políticas, el Legislativo actuando oportunamente con las reformas y la justicia. Si hay impunidad, estamos viendo a diario que operadores de justicia actúan en contra de las acciones que cumple, por ejemplo, la Policía Nacional, y dan libertad con mucha facilidad, no solo a quienes han caído en delito en flagrancia, sino a sentenciados, a condenados con sentencia ejecutoriada. ¿Cómo armonizar esto? Yo creo que hoy es un momento de profunda reflexión que tiene que venir desde la organización civil.
tenemos lastimosamente un legislativo con una incomprensión de los fenómenos, que no estudian realmente lo que está sucediendo para proponer desde la reforma los cambios necesarios. Simple y llanamente están realizando hechos políticos y nos mantienen en ese sistema, ralentizando, insisto, la posibilidad de construir una normativa que enfrente de mejor manera el crimen organizado. Hay proyectos de ley necesarios que ni siquiera se han planteado, otros que ni siquiera se han discutido. El debate es muy bajo respecto de cómo solucionamos los problemas estructurales desde la norma, desde la ley. Entonces, yo veo muy difícil que la convocatoria se alcance desde este poder del Estado. Tenemos un ejecutivo absolutamente impopular, que de igual manera no ha logrado construir una información. No tenemos un sistema oficial que determine cómo está el ciudadano frente al delito en lo objetivo, en lo subjetivo. No tenemos encuestas de victimización, no tenemos encuestas de percepción. Lo único es a través de los medios de comunicación y de las redes sociales lo que vamos interpretando. La policía lleva una base de datos, pero eso no es suficiente porque hay una elevada cifra negra. La Fiscalía mantiene también datos dispersos, pero no hay un organismo nacional que logre recoger toda esta información, y tampoco existe una posibilidad de hacer desde esta gran Big Data, hacer un análisis mucho más profundo para plantear objetivos en el corto, en el mediano, en el largo plazo, y estrategias para las instituciones, así como el diseño de insumos de política pública, tanto local como nacional. Entonces, esos dos vacíos no se los logra llenar. Le corresponde a la Secretaría de Seguridad, le corresponde a los ministerios rectores de la política, tanto de defensa, de inteligencia, de seguridad, pero no se ha logrado hasta el momento construir. Y tenemos un sistema judicial que de igual manera es absolutamente desproporcionado en ciertos casos. Siempre estamos nosotros mirando con asombro a varias de las sentencias, varias de las resoluciones que se toman por jueces, ni siquiera por tribunales, sino por jueces de primera instancia, y no se logra corregir desde el tema administrativo. Entonces, ahí hay una grave complicación, inclusive yo diría desde el sistema electoral, que no nos logra tampoco dar ningún tipo de garantía. El Consejo de Participación Ciudadana, que también se encuentra solamente en hechos políticos e intereses para nombrar a funcionarios que estén generando también la ingobernabilidad sin los controles adecuados en las instituciones. Entonces le corresponde a la sociedad civil. Yo diría, mire, hay varios mecanismos, los ciudadanos se pueden y se han movilizado en muchas ciudades ya, y eso da una buena señal porque estamos absolutamente fastidiados de lo que está sucediendo. En ese sentido, la movilización ahora ojalá les alcance a las nuevas autoridades. Creo que si no hay la capacidad de crear una política nacional, se pueden empezar generando políticas locales con alcaldes bien intencionados que realmente miren que este es el principal problema y el principal mecanismo a solucionar. Caso contrario, sin seguridad, sin garantizar los derechos y las libertades ciudadanas, imposible que el resto de bienestar y de progreso pueda llegar. También tenemos, creo que una deuda desde las universidades, en la formación de los nuevos profesionales. A mí me parece que es un momento de encontrar nuevos liderazgos. Si nosotros miramos ahora qué es lo que vamos a enfrentar en las elecciones del 2025, no miramos que partidos políticos o movimientos nos estén dando la posibilidad de escoger entre los mejores ciudadanos para que nos representen en los poderes del Estado. Y ese vacío que desde hoy se lo puede advertir, lo podemos llenar en las universidades, creando nuevos liderazgos comprometidos y que empiecen a solucionar estos gravísimos problemas de la política, y que son problemas que vía no política nos están llevando a estos fenómenos ya agrandados de inseguridad. General Carrillo, el gobierno tenía pendiente una reunión que por la salud del presidente no se pudo realizar, el Consejo de Seguridad Pública del Estado en Esmeraldas este domingo. Sin embargo, hay anuncios, incluso planteamientos de ex altos jefes de la fuerza pública de que se decrete al narcoterrorismo como una amenaza a la seguridad nacional
y con ello declarar la guerra a esta amenaza transnacional. ¿Cómo ve usted una declaratoria en este sentido? Mire, el COSEPE ya a mediados del año anterior declaró como la principal amenaza para el Ecuador el narcotráfico, y luego lo hizo lo mismo en relación a la minería ilegal. Yo creo que es el momento de dar un paso hacia adelante, porque a veces existe la interpretación de que el crimen organizado es solamente el tema de las drogas, el tema relacionado con narcóticos, el tema relacionado con el problema que tiene el país geoestratégico por los dos países de mayor producción de cocaína, que ya ha llegado a 2.600 toneladas, como el caso de Colombia y Perú. Pero yo creo que la principal amenaza que tiene el Estado ecuatoriano es la pérdida de soberanía por la presencia de una economía criminal que está compitiendo con la economía formal. Un gobierno sobre la base de esta economía criminal que está compitiendo con el gobierno estatal. Eso nos ha hecho ya perder territorio. Hay lugares en donde indiscutiblemente no hay presencia del Estado, no gobierna el Estado, gobierna esta presencia económica potente, fuerte, ligada no solamente al narcotráfico, ligada al contrabando, a la minería ilegal, al tráfico ilícito de personas, al tráfico de armas, a la trata de personas, a mecanismos inclusive de estos delitos de sicariato que se pagan, a ciberdelincuencia, extorsión. Entonces, el conjunto, toda esta red que genera esta economía criminal es una de las amenazas, porque está penetrando ya en todos los espacios privados, en la contratación pública, genera estas olas enormes de corrupción e impunidad, y finalmente la ingobernabilidad. Ese me parece que es uno de los principales acciones que deberíamos tomar. Y luego de eso, indiscutiblemente definir una gran agenda de seguridad con las políticas criminales que correspondan y las acciones estratégicas a las instituciones con un plan. Alinearse a un plan, es fundamental alinearse a un plan, pero si no nos alineamos a ningún plan, estamos simplemente improvisando y reaccionando ante la lógica de lo que va sucediendo en cada uno de los territorios. Esta declaración, general Carrillo, sería para enfrentar a las acciones de terrorismo que se está viendo ya en el Ecuador. Mire, es que el constructo, si nosotros hacemos un constructo criminológico, vamos mirando lo que ha venido sucediendo, luego de varios temas que no los hemos analizado profundamente. Tienen que ver, para mí, muchísimo, el giro viene en el año 2016, y no con el recambio político, viene con acciones que han impactado en la política local. El tema del caso de Brecht, nosotros no hemos estudiado adecuadamente los sobornos y lo que ha influenciado en la gobernabilidad para América Latina. La mayoría de países terminaron con las élites políticas sentenciadas e identificadas por estos temas. Luego tenemos la captura del más grande narcotraficante conocido en el mundo como Chapo Guzmán. Eso atomizó desde México muchas organizaciones criminales que aterrizaron aquí en el país también con sus brazos armados. En Colombia tenemos el mismo año que se firma el pacto y el acuerdo de paz. De igual manera, ahí quedan muchas disidencias porque si bien algunas personas dejaron las armas y empezaron a construir una paz, muchos no dejaron el negocio criminal ligado al narcotráfico, que también generó muchas células disidentes con impacto indiscutiblemente en nuestra frontera. Ya en el caso ecuatoriano, el terremoto de igual manera lo que hizo es trasladar toda la fuerza del Estado a las provincias afectadas como Manabí y Esmeraldas, en donde existía un grupo hegemónico, un grupo que mantenía una autorregulación de violencia, como era el caso de los choneros. Pero al verse controlados con la fuerza del Estado atendiendo el terremoto, se expandieron y ahora tenemos presencia de choneros y tenemos presencia de estas organizaciones aliadas a los tiguerones que nacieron en Esmeraldas, con presencia nacional y en todos los mercados. Entonces, estos mecanismos han logrado, insisto, construir una gran cantidad de grupos de delincuencia organizada, de GDOs. Tenemos alrededor 70 organizaciones con nombres que administran espacios al interior de los centros penitenciarios y espacios territoriales en el control de este sistema multimodal por donde se transporta la mercadería ilegal. Paralelamente,
vía no política pública, vía no adecuados debates, se crearon algunos mecanismos que facilitaron un sistema, retiraron el control migratorio de una institución que tenía mucho más experiencia como la Policía Nacional y no han creado una institución para el control migratorio. Se retiró el control de tránsito y la mayoría de toda esta mercadería ilegal circula por las carreteras del país, pero no existe un adecuado control. Y si existe controles son únicamente por temas de documentación de tránsito. Cuando la policía hace interdicción en carretera, tiene que descuidar los espacios urbanos. Me parece que ahí ese debilitamiento, que ya van más de 12 años en este sentido, también ha generado estos mecanismos eficientes para el transporte. Y todas estas facilidades incluyen con dos políticas que me parece que fueron absolutamente erradas. La una, la de esta soberanía que impidió una cooperación internacional. Si son delitos transnacionales, amerita una cooperación transnacional. Esto no se puede combatir únicamente desde lo local y perdimos la capacidad de coordinar acciones de inteligencia, perdimos la confianza cuando desde el discurso interno también se habla de narcopolítica, de narcojueces, de narcogenerales. Entonces, en ese sentido, ¿quién quiere cooperar desde afuera con información? Nosotros trabajamos muchísimo en recuperar esta credibilidad y confianza para que las redes de inteligencia no se desarticulen. Estamos desinformados desde el mundo desde afuera hacia adentro y nosotros, en cambio, no somos capaces tampoco de generar información hacia afuera. Luego, creo que el tema de la nacionalidad universal en términos de migración también facilitó el ingreso de muchas organizaciones de una manera anónima, que han tomado control de algunas instituciones, entre esas los puertos. En los puertos yo creo que hay bajo control. No podemos controlar el ingreso de la droga por la frontera, no podemos controlar toda esta mercadería ilegal que circula en el país, pero al final aterrizan en los puertos que se han convertido en lugares de exportación por, de igual manera, su ubicación geográfica. La cuenca del Pacífico es aprovechada y por los costos que tiene afuera y la demanda que existe. Mire, el narcotráfico, la minería ilegal, son mercados que van a seguir creciendo. Y nosotros debemos irnos fortaleciendo las capacidades de inteligencia criminal, de mirar estos fenómenos con análisis adecuado para poder encontrar las soluciones adecuadas. General Carrillo, por lo que usted señala, cuánto pudiera incidir el que en Colombia el presidente de ese país, Gustavo Petro, está empeñado en un proceso de paz total? De alguna manera está abonando por el diálogo interno con los grupos irregulares. ¿Esto pudiera trasladar el problema a la frontera con el Ecuador y luego a nuestro territorio? Mire, sí, parte del Plan Nacional de Seguridad Integral tenía 5 componentes, el plan que yo mencionaba. Uno era la política de defensa, otro la política de seguridad ciudadana, otro era la política exterior y de movilidad humana, otro era la política, el tema de inteligencia y finalmente la política de atender el tema medioambiental y la gestión de riesgos. Entonces ahí usted tiene 3 elementos que deberían incluirse en el análisis de la política adoptada desde el gobierno en Colombia. El presidente Petro ha planteado muchas cosas en la agenda de seguridad, entre otras, no solamente esta paz con todos los grupos irregulares por su conflicto propio, pero también ha planteado la posibilidad de ir legalizando algunas drogas, y lo está planteando Colombia, el mayor país productor de cocaína. Entonces, mientras tanto, nosotros estamos planteando una guerra al narcotráfico. Y creo que ahí hay varios mecanismos de discusión, hay varios mecanismos que deberían advertirse y coordinarse también, porque nosotros recibimos un impacto indiscutible. En Colombia han crecido las hectáreas de cultivo. En la frontera nuestra ha crecido el contrabando de insumos químicos que requieren, e inclusive el precio del combustible ecuatoriano, al ser mucho menor, es utilizado para toda la producción de cocaína al otro lado. Y nosotros, no solamente que de esas 2.600 toneladas que se producen ahora de droga por nuestras fronteras ingresa una gran cantidad,
porque hemos permitido que sea una plataforma de exportación. Ya no es solamente un tema de tránsito. Nosotros en la cadena estratégica de la droga tenemos que ver muchísimo con la exportación, con el mecanismo de exportación por el sistema multimodal de transporte que existe en nuestro país, pero también tenemos que ver con la condición de dolarización que estamos en mecanismos de bancarización y lavado de activos. Y a eso le hacemos muy poco. Habrá que esperar los resultados del GAFI para ver qué es lo que nos dice las instituciones que menos le pedimos rendición de cuentas respecto de lo que está haciendo, no nos informan tampoco los mecanismos para el control, como la UAFE, por ejemplo, para hacer un análisis financiero de lo que está sucediendo. Por eso, insisto, yo creo que uno de los principales amenazas para el país es esta presencia de la economía ilegal, producto de todos estos mercados criminales que está ya compitiendo con fuerza y tal vez sobrepasando la economía formal, porque son mercados de enorme rentabilidad. Solamente para continuar con este tema de las drogas, Miguel, el precio de 1 kilo de droga en frontera no es lo mismo que en contenedor, y ese precio se eleva matemáticamente en ya los lugares de consumo. $1,200 en frontera, $5,000 el kilo en puerto, y en puerto de llegada y de consumo cerca de 80,000. Entonces, esa economía es la que finalmente está generando una desigualdad, una asimetría. Y nosotros tenemos un presupuesto para la policía de $1,200 millones, de los cuales el 95% es operativo y apenas un 5% para inversión. En ese 95% es pago de sueldos, pago de combustibles hasta cuando avanza el mantenimiento de los patrulleros y no hay ninguna otra inversión. Hay un déficit tecnológico para poder hacer trazabilidad a todos estos mecanismos, y por eso estamos solo reaccionando y no estamos haciendo un proceso de investigación conjunto con la Fiscalía para anticiparnos a lo que está sucediendo y realmente desarticular organizaciones criminales. Lo único que estamos es reaccionando ante los hechos y cogiendo a lo más bajo a los grupos armados de las organizaciones criminales, pero quienes están medrando, quienes están en los niveles superiores de las organizaciones, continúan generando todo el desorden en el país. Sí, efectivamente, no solo a los protagonistas de la violencia, sino a los autores intelectuales. Pero ayer hubo una información, tanto de la policía cuanto de Fuerzas Armadas, de la detención de un posible jefe de una de las bandas en la frontera norte, en San Lorenzo. Esas son las acciones que tienen que cumplirse desde la fuerza pública para acometer a los responsables, no solo a los protagonistas de la violencia. Sí, yo creo que el trabajo articulado, coordinado entre todos el sistema de defensa, el sistema de inteligencia y el sistema judicial es básico. Hoy no podemos tener aisladamente acciones y, peor todavía, creer que desde la institucionalidad vamos a resolver esto. Esto tiene que resolverse desde el Estado. Tenemos que sentarnos en un gran diálogo, despolitizando los temas de seguridad. Tenemos que eliminar el odio y la venganza de la política de seguridad, y yo creo que de toda la política, porque este mecanismo de estar siempre generando revanchismos, generando odios, no nos lleva a ningún lado. Creo que es el momento de coger a los mejores ciudadanos, a los que mejor comprendan el fenómeno, construir un observatorio que nos dé realmente desde lo objetivo y desde lo subjetivo, desde la delincuencia común y desde el crimen organizado, luces para poder tomar las acciones. Pero finalmente también se necesita una voluntad política, y si no hay la voluntad política, una voluntad ciudadana, pero esto se hace con presupuesto. No podemos seguir esperando. Mire los ofrecimientos, que ya llega la logística, que ya estamos en la adquisición, que ya estamos en estos mecanismos, y siempre estamos poniendo el pretexto de que el proceso no funciona. Ok, pero ¿qué hemos hecho entonces para cambiar ese proceso en el legislativo? CERCOP, que es una de las instituciones que yo creo que más quieren en esta forma, nos escandaliza las extorsiones que sucedan en las calles porque le afecta al ciudadano, pero no miramos también la extorsión política que se hace en el Ecuador. Los cargos más demandados por los políticos ahora es controlar aduanas, controlar CERCOP, controlar el tránsito, la Agencia Nacional de Tránsito, controlar estos mecanismos, pero no es realmente solucionar los problemas y las principales demandas de los ciudadanos. Yo creo que
Ahí hay una disfuncionalidad terrible, ahí hay unos intereses que están ligados a esta economía criminal es en esta forma extorsiva para ganar un poco de tiempo en la gobernabilidad, muchas veces se ven tentados a realizarlo. Pero no ponemos tampoco equipos de contrainteligencia para identificar a tiempo y evitarnos estos escándalos como el que estamos viviendo en la actualidad con el gobierno de turno. General Carrillo, si me permite, parte de lo que se piensa desde el Consejo de Seguridad Pública del Estado resolver, lo resumió en una entrevista este domingo con Andrés Oppenheimer de CNN en español, el presidente de la República, para que lo comente, por favor. Hemos definido en el Consejo de Seguridad del Estado que el narcotráfico es el enemigo número 1 de la sociedad ecuatoriana. Y a partir de ese momento, las Fuerzas Armadas tienen un respaldo legal adicional para trabajar en todo el cordón fronterizo del Ecuador y evitar el ingreso de droga. Y lo que ingresa la policía lo incauta dentro del territorio ecuatoriano. El presidente Petro me llamó y me dijo: presidente Lasso, ¿qué tal si nos unimos para luchar contra el tráfico de drogas en la frontera sur de Colombia, norte de Ecuador, para que nuestras Fuerzas Armadas trabajen en conjunto? Les dije que por supuesto que sí. Ese trabajo se inició hace 3 meses y los resultados son formidables. Bueno, parte de esto, ¿cómo debiera enfrentarse en coyuntura con los nuevos hechos de violencia que se vive en el Ecuador, general Carrillo? Mire, yo quisiera poner más bien el ejemplo de otras sociedades en donde yo creo que se analiza de mejor manera los problemas y desde la política se abandona un poco los intereses en función del bienestar del ciudadano. Esto no es una protección del Estado, es una protección de los ciudadanos. Yo no creo que los resultados sean excepcionales cuando la tasa de homicidios sigue creciendo en el país, especialmente la tasa de homicidios por arma de fuego, especialmente la tasa de homicidios en lugares ya complicados de frontera por donde todos estos mercados ilegales van corrompiendo y generando esta ola. Hay una maquinaria de violencia desde el crimen organizado que no la podemos detener. Chile es el ejemplo. Chile, ante los fenómenos que estaba viviendo, ha tomado algunas medidas que son duras, indiscutiblemente, pero que garantizan el bienestar de su población. Una política de control migratorio sumamente fortalecida, que ha obligado a retornar al éxodo de ciudadanos desde sus lugares, especialmente a quienes no tienen una adaptabilidad a la cultura y a la sociedad a la cual están llegando. Y la otra es una legítima defensa privilegiada. Discursivamente no se puede decir, tienen todo mi respaldo. Cuando la justicia reacciona de una manera absolutamente distinta, si algún funcionario encargado de hacer cumplir la ley hace uso progresivo y gradual de fuerza, porque la ley es la que le impide. Y esto no es un tema de poder dar una disposición y decir a todo funcionario, sea de Fuerzas Armadas o de policía, hagan uso del arma. Este es un tema pegado a la ley y este es un tema también de cómo ha reaccionado la administración de justicia. En el caso chileno, lo que han hecho es dar un privilegio a quienes tienen mayor capacidad de reflexionar, porque están defendiendo ante una agresión inminente y real. No es la reflexión del delincuente que está atacando, es la reflexión de la persona que está defendiendo y que en esas circunstancias, analizado ex ante de la toma de decisión y no ex post cuando ya sucedió, no derive en un exceso de fuerza y no derive en una acción penal para el uniformado. Este tipo de garantías son las que se necesitan y no es un debate en el Ejecutivo, es un debate en el Legislativo, es un debate para que los ciudadanos a través del Legislativo le otorguemos un poder especial a los uniformados en este sentido. Entonces me parece que hay algunas incomprensiones que el uniformado los comprende perfectamente, porque el uniformado es el que termina viviendo todos estos mecanismos. Y también creo que todo lo que se ha venido acumulando en esta forma de gobernanza de la seguridad, también ahora está pasándonos una factura. Las amnistías, indiscutiblemente en la Asamblea Nacional, donde las cicatrices se quedan para los uniformados. Creo que es el momento
de amnistiar todo, de olvidar, y es un momento de pacificar el Ecuador. Si no logramos pacificar desde el liderazgo político, hay que lograrlo desde la ciudadanía con unos grandes movimientos sociales. Estamos a puertas de las elecciones del 2025 y creo que los nuevos liderazgos tienen que aparecer, tienen que convertirse nuevamente en funcionales a los ciudadanos, las instituciones, porque hemos dejado de lado, nos hemos centrado en algunos temas políticos, en hechos políticos, pero hemos dejado de lado el bienestar del ciudadano. Y hoy es el momento. La política pública no es otra cosa, como yo lo miro, desde un conjunto de acciones que tienen que ejecutarse de manera planificada y sistemática para cambiar una realidad social. Y hoy estamos viviendo una realidad de desgracia, de violencia, y eso tenemos que cambiarlo en el corto plazo, con política también de Estado. Esto no lo vamos a lograr de la noche a la mañana, pero creo que con una gran coyuntura crítica, con una unión de grandes pensadores desde la academia, con la construcción adecuada de una base de datos que con evidencia nos permita tomar decisiones mucho más adecuadas, que con un debate serio sobre los problemas estructurales nos permitan afrontar de mejor manera la crisis. Y General Carrillo, de no hacer ese escenario que usted plantea, ¿cuál es el futuro inmediato que tiene el país si aquí no se encuentra ese derrotero? Mire, otra vez, en este constructo criminológico pasamos de delincuencia masificada a delincuencia organizada. Luego de la delincuencia organizada aparecen ya actos de extorsión y actos de mayor irracionalidad, ya no con ataques a personas, sino a comunidades enteras, con masacres como la de La Playita, actos de terrorismo menor con presencia de explosivos, y lo que vendrá ya es terrorismo. Actos de terror ya amenazando a toda la población, que se verán en diferentes espacios. Lo han vivido otras sociedades que ya tienen estos conflictos, tanto en el sistema vial, en el sistema de metro, en el caso de Quito, en los centros comerciales, en diferentes lugares. Entonces, estos aspectos de crecimiento son los que debemos poner primero un tope, y luego de eso tenemos que aprender a construir, insisto, desde una buena data, la política necesaria en temas de seguridad. Bien, al general Patricio Carrillo, ex comandante general de la Policía Nacional, ex ministro del Interior, muchas gracias por la atención a la revista de Opinión Democracia, y seguiremos hablando de este tema que preocupa a los ecuatorianos, como la violencia y inseguridad. Muy amable, Patricio. Un gusto, Miguel, siempre buenos días a todos quienes nos han escuchado en esta mañana. Muchas gracias, muy buen día. 7:12 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos para hablar precisamente sobre cómo debiera afrontarse esta crisis desde un análisis sociológico. Invitados el sociólogo Simón Ordóñez y el doctor Jaime Costales. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Yo me dedico al estilismo.